muchas gracias por este espacio. Desde Jurispe les damos una cordial bienvenida a este espacio de formación. Bueno, hoy les traje como tema el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y lo vamos a enfocar desde una perspectiva en Latinoamérica, ¿sí? Y obviamente vamos a mirar también nuestro ordenamiento jurídico peruano de una manera pues general, cómo es este sistema de responsabilidad penal o cuando hay un menor en conflicto con la ley penal, cómo se resuelve esa controversia, ¿sí? Entonces tenemos que el sistema de responsabilidad penal para adolescentes o el sistema de justicia penal juvenil, como lo conocemos en Perú, ¿sí? Es un conglomerado de normas, principios e instrumentos, ¿sí? Normas, principios e instrumentos que tienen una connotación jurídica, social e institucional, ¿sí? Estos son como los tres componentes que vienen a entrar a jugar en el momento en que hay un pequeño infractor o un adolescente en conflicto con la ley penal, ¿sí? Son tres factores, el jurídico, el institucional y el social. El jurídico porque ellos tienen un tratamiento especial, ¿sí? Sabemos que tienen un tratamiento especial, que son menores, que de una u otra forma no tienen esa capacidad jurídica para decidir sobre la celebración. Dice la norma que ante la celebración de contratos también hay que llamarlo en su manera de obrar, pensar, proceder, decidir, o sea, juegan una cantidad de factores en lo jurídico, ¿sí? Entonces, por tener esas arandelas de que un menor de edad no tiene esa trascendencia en pensar, obrar, proceder, decidir, celebrar contratos, contraer obligaciones, entonces jurídicamente tiene un tratamiento especial o tiene una calidad o connotación especial, ¿sí? Institucionales porque al tener la calidad especial, tienen que jugar unas entidades estatales destinadas a ese tratamiento especial, a que por ser menor, te vamos a tratar en tu calidad de menor o de adolescente, infringiste la ley penal, pero te vamos a tratar de una manera diferencial y hay instituciones para darte un tratamiento especial y diferencial, ¿sí? Y social. Lo voy a dejar un poquito abierto porque más adelante lo vamos a ahondar, ¿sí? En el sistema de justicia penal juvenil no vamos a hablar de la resocialización, ¿sí? Vamos a hablar de la restauración. Entonces, ese componente social lo vamos a desarrollar en el camino, lo vamos a ir, digámoslo así, madurando a medida de que va trascendiendo la, la exposición. Pero aquí les voy a dar un pedacito, ¿sí? Ese componente social, institucional y jurídico reposa o se encuentra o se consolida o se sincroniza en un sistema pedagógico, ¿sí? Por eso les decía, un sistema restaurativo, no es un sistema resocializador, es un sistema restaurativo, es un sistema pedagógico, es un sistema social, cultural, institucional, es institucional, estatal y jurídico, ¿cierto? Al menor no se castiga, al menor se restaura, al menor no se le dice que infringir la ley penal trae cierta consecuencia, sino que se infunden pautas de comportamiento. Por eso hablaba ahora de pensar, obrar, decidir, actuar, patrones de comportamiento, ¿sí? Por eso su sistema es pedagógico, su sistema es premial, ¿sí? Acá en Colombia, nosotros el sistema de responsabilidad penal para adolescentes tiene un componente que nosotros le decimos justicia premial, eh, justicia restaurativa,
justicia pedagógica. Miren que no estamos hablando en ningún momento del componente de la resocialización, porque el menor al ir a un escenario de carácter preventivo, a un escenario penitenciario, ¿cierto? Ya sería esa la última ratio, sí, ya sería esa la última instancia. Siempre y para siempre tiene que haber un sistema pedagógico, un sistema restaurativo, ¿sí? Entonces, este sistema de justicia penal juvenil o este sistema de responsabilidad penal para adolescentes sola y exclusivamente va a tratar a personas menores de 18 años, ¿sí? A personas menores de 18 años. Ahora vamos a ver en Latinoamérica cómo juega ese papel y lo estoy dejando y digo menores de 18 años, porque hay países en Latinoamérica que el menor infractor o el adolescente que tiene un conflicto con la ley penal a partir de los 12 años puede ser puesto a disposición de la autoridad competente. Entonces, por eso lo vamos a dejar así, menor de 18 años. Puede oscilar de 12 a 18, de 14 a 18. Hay países que lo tienen de 16 a 18 y ya lo vamos a ver, ¿sí? Cuando hay un menor infractor en conflicto con la ley penal, vuelvo y les digo, hay un tratamiento especial, se le tienen que respetar sus derechos fundamentales de cara al derecho internacional de los derechos humanos. Sí, entonces miren que tiene un componente internacional, ¿sí? Dice que se tiene que garantizar el respeto de sus derechos fundamentales, que tiene que haber unas medidas proporcionales a su edad y a su proceso de desarrollo, ¿cierto? Imagínense en un niño de 11 años preso, o sea, en un sistema de detención preventiva en establecimiento carcelario, ¿cierto? No, o sea, su proceso de desarrollo no le permite estar en ese escenario, ¿sí? Entonces, hay un tratamiento pedagógico, hay un sistema de comportamiento, ¿sí? Solamente para menores de 18 años. Ahora, vuelvo a lo que les decía ahora, un menor de 18 años de cara a una detención preventiva en establecimiento carcelario es la última ratio, ¿sí? Habrían unas causales de internamiento que en realidad aquí no se llama medida de aseguramiento, no. Así como a las personas naturales mayores de 18 años se les dice tienen la calidad de imputado, acusado, procesado, investigado. Hay muchas calidades, ¿sí? Nosotros los abogados le decimos prohijado, patrocinado, tiene muchas calidades. Al menor infractor o al menor que en conflicto con la ley penal, a ellos se les llama, sí, menor infractor, un pequeño infractor. Hay países que cada país le da como una connotación diferente. Menor infractor, pequeño infractor, adolescente en conflicto con la ley penal. Ahora vamos a esas causales de internamiento, ¿sí? Entonces aquí no vamos a hablar de una detención preventiva en establecimiento carcelario, o sea, sobre Pedro recae una medida de aseguramiento, sino que sobre el menor o el adolescente Pedro recae una medida de internamiento. Miren que como tiene la calidad de procesado o de menor infractor o de investigado y adolescente en conflicto con la ley penal, asimismo varía su causal de internamiento, ¿sí? Entonces, medida de aseguramiento, causal de internamiento, ¿sí? Quiero hacer esta diferencia para que sepamos de pronto, cuando en nuestro ejercicio de la ley penal, ¿cierto? Y en nuestro ejercicio profesional judicial, sepamos la diferencia de estas calidades. Entonces, cuando cuando sobre un menor en conflicto con la ley penal puede recaer una causal de internamiento, ¿sí? Cuando el adolescente comete una infracción grave podría ser el secuestro, el desplazamiento forzado, la violación, ¿sí? El acceso carnal o acto sexual, como se conoce en algunos países. Yo diría que delitos que atenten contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que como tienen una trascendencia o una connotación trascendental, sería
una infracción grave, ¿sí? No sería lo mismo el menor infractor que se hurta un helado del supermercado al que accede carnalmente de la vecina, ¿sí? Una infracción grave. ¿Ha reincidido en conductas delictivas graves? Claro, no, a un menor que ha cometido 3 veces el delito de homicidio hay que darle un tratamiento especial, hay que imponerle una causal de internamiento, ¿sí? Porque es reincidente, ¿sí? Cuando representa un peligro para la sociedad, para la víctima o para el proceso. Recordemos que el procesado puede obstaculizar el proceso, puede desaparecer, alterar, modificar pruebas. El menor también lo puede hacer, ¿sí? No siempre vamos a ir de cara a lo pedagógico, sino que hay que entrar a analizar si la conducta que ese menor infractor configuró requiere una causal de internamiento, es reincidente, ¿sí? Tenerlo sin una medida de internamiento podrá asegurar a la comunidad, a las víctimas, al proceso, a la comparecencia, al proceso, alterar, desaparecer, obstaculizar pruebas, ¿sí? O por una orden judicial motivada. Un juez, después de hacer un filtro de constitucionalidad y legalidad, después de hacerle control de legalidad a esos derechos de los menores, porque va a ceder el derecho de la libertad de ese menor infractor, de ese menor de 18 años, que quizá haya sido reincidente, que quizá su conducta haya sido muy grave, o tenerlo en libertad puede afectar alguna de esas causales del rubro tercero, ¿sí? Una orden judicial motivada, también puede recaer una causal de internamiento sobre un menor de 18 años. Por ahora lo vamos a dejar así. Menor de 18, listo. Bien, estamos hablando de unos menores de edad. Estamos hablando de unos menores de 18 años que tienen un tratamiento especial. Hemos traído aquí el concepto de menor infractor, adolescente en conflicto con la ley penal, menores de 18 años, el concepto pedagógico, el concepto de tratamiento especial. Eso no nació de cualquier parte, sí. Hay unos principios internacionales y constitucionales, sí, que eso lo traemos por medio del bloque de constitucionalidad. Tenemos las reglas de Beijing, sí. Tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, las reglas de Tokio, ¿sí? Estos tratados internacionales como las directrices de Riad, las reglas de Bangkok, y en síntesis los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, ¿sí? A grosso modo, de una manera global, estos 6 instrumentos internacionales nos traen medidas especiales de protección a los derechos de los niños. Hablan de la justicia juvenil. Por ejemplo, el instrumento internacional de las reglas de Beijing habla de la justicia juvenil, trae el componente de las medidas educativas para ese menor infractor, ¿sí? Trae la medida pedagógica como sanción punitiva, como sanción penal para ese menor infractor, ¿sí? Nunca trae el componente establecimiento carcelario, privación de la libertad, no. El componente de la Convención de los Derechos del Niño y el componente esencial de las reglas de Beijing, ¿sí? Habla de la justicia juvenil, habla de las alternativas, habla de reemplazar la prisión sobre un mecanismo restaurativo, ¿sí? Ahora, las reglas de Bangkok, y como por eso les digo, de manera síntesis, de manera global, porque cuando nace la Convención de los Derechos del Niño, que es la base universal, ella va desencadenando las reglas de Beijing, que trae las medidas educativas, ¿sí? Las reglas de Tokio, ahí nace en 1990 y dice, demos otras alternativas de la prisión, ¿sí? O sea, que hayan otros mecanismos punitivos para sancionar a los menores. Una va conllevando a la otra, ¿sí? De manera global, por eso les digo.
Estos 6 instrumentos internacionales, ¿de qué hablan? De garantizar la dignidad, la prohibición de tortura, de penas, de tratos crueles, de penas inhumanas para los menores de 18 años en contexto de la configuración de un delito, ¿sí? Si un menor comete una infracción penal, hay que protegerlo, hay que darle un enfoque diferenciado y hay que darle unas medidas sancionatorias o unas medidas punitivas diferentes, ¿sí? Vamos a infundirle el tema de la educación, vamos a infundirle la familia. También recuerden que cuando hay un menor infractor o un adolescente en conflicto con la ley penal, también se activa un proceso administrativo, un proceso administrativo de restablecimiento de derechos para ese menor. Sí, o sea, entran en fuego muchas cosas, ¿sí? Entran a jugar muchísimos elementos cuando ese menor comete ese delito, ¿sí? Mecanismos restaurativos, mecanismos pedagógicos, medidas alternativas para sancionar punitivamente al menor infractor. 6 instrumentos internacionales claves, ¿sí? Ahora, ya hablamos de esos instrumentos internacionales, ¿sí? Ahora hablemos de los principios rectores. La anterior diapositiva nos habla instrumentos internacionales de carácter global, de carácter universal, cómo se, qué instrumentos nacen de cara a la protección de los menores en conflicto con la ley penal, pero hay unos principios, ¿sí? Los 4 principios principales que utilizamos en todos los países de Latinoamérica y del mundo, porque vuelvo y les digo, colegas, esto nace y subyace de un tratado internacional, ¿sí? El interés superior del menor. Sabemos que todas las decisiones administrativas, judiciales que se toman, siempre van a prevalecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Cualquier operador judicial, al tomar una decisión, siempre tiene que revisar si esa decisión que él va a tomar puede afectar, puede no, afecta el derecho de algún menor para él protegerlo o para modificar esa decisión que no afecte ese interés superior, prevalece sobre los derechos de los demás, ¿sí? La dignidad humana, que es un tema también muy universal, que todos conocemos, que es un componente también de carácter internacional, ¿sí? Aquí tiene un componente, digámoslo así, un ítem de más, ¿sí? No es el típico concepto que todos conocemos como dignidad humana, que somos sujetos de derecho, sino que en los menores, vuelvo y les digo, hay un ítem adicional y dice de que el menor no puede ser objeto de castigo, imagínense. O sea, que ese principio me dice, el menor por ser sujeto de derechos y de interés superior, no lo pueden castigar, ¿sí? No solamente es una persona sujeto de derechos y obligaciones, sino que no lo podemos castigar, ¿sí? Entonces esa medida tiene que ir de acuerdo a qué? Al desarrollo integral de ese menor, ¿sí? La proporcionalidad, el principio de la proporcionalidad es esa respuesta que da el Estado frente a esa infracción. Este menor cometió esta infracción de la ley penal. Yo como Estado voy a responder desde lo pedagógico y voy a darte una sanción equilibrada, ¿sí? No te voy a imponer una sanción desmedida, no te voy a educar. Te voy a dar por medio de un instrumento jurídico, te voy a dar una norma o un principio rector de comportamiento, ¿sí? No te voy a castigar. Y por eso el principio de la proporcionalidad casi que va de la mano con este último, la mínima intervención penal, ¿sí? No te voy a judicializar, no te voy a imputar, no te voy a acusar, tu proceso va a ser diferente o lo voy a hacer de manera excepcional porque tengo motivos
fundados para adelantarte una investigación de manera excepcional a la que los principios y los instrumentos internacionales me exigen, ¿sí? Esa mínima intervención penal también, ¿qué me quiere decir? Que privar al menor infractor de la ley penal, ese tiene que ser el último recurso, ¿sí? Siempre, por muy delicada que sea la conducta, después de revisar si no es necesario imponerle una causal de internamiento, ¿qué debo hacer? Un mecanismo, imponer un mecanismo restaurativo, un mecanismo pedagógico, un mecanismo de reincorporación social, un mecanismo que no te afecte tanto, ¿sí? Porque los menores cometen delitos. Nunca nos hemos preguntado eso. Hay un tema muy interesante que se llama la criminología de la delincuencia infantojuvenil. Recuerden que estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? La criminología o la estructura del análisis criminal de los menores, hay tres connotaciones muy importantes o tres factores o tres elementos importantes que estudia la criminología en la delincuencia infantojuvenil y son las dinámicas familiares, las dinámicas sociales, educativas y mediáticas que las abarcan en un solo componente y el psicodesarrollo, ¿sí? El psicodesarrollo que viene a ser como lo personal. Hablemos del crecimiento, desarrollo, las hormonas, la madurez sexual, ¿sí? El psicodesarrollo, miren qué dice, la construcción de la identidad, la autoestima, la toma de decisiones, el cambio biológico, hormonal, emocional, ¿sí? Dentro de las dinámicas familiares tenemos ya, esta me parece a mí, por eso se dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Vamos a empezar por esta, ¿sí? Dice modelos negativos, violencia intrafamiliar, carencia afectiva, ese papá o esa mamá que trabaja todo el día y que en la noche llega a pegarle a sus niños y que el niño crece con un vacío emocional. Miren que estamos hablando de carencia afectiva. Un menor que está en un contexto donde siempre los papás se agreden física, verbal, psicológica, emocionalmente, donde tiene el papá que es alcohólico, la mamá que consume, por eso se dicen modelos negativos, patrones negativos, ¿sí? Falta de supervisión, negligencia, autoridad disfuncional o familias disfuncionales. Y hay algo también muy importante que son los problemas económicos en la unidad familiar. Cuando no hay dinero hay problemas, cuando no hay dinero no se pueden suplir necesidades, cuando no hay dinero hay confrontación, hay disensión, hay problema, hay violencia intrafamiliar, nace un espejo negativo, ¿sí? Los factores sociales, educativos y mediáticos, que son el contexto social, las amistades, el contexto educativo, los docentes, la manera en la que mi contexto social, educativo, personal influye en mí, ¿sí? Influye en mí como menor. Hay menores que son víctimas del conflicto armado. Recordemos, colegas, que, por ejemplo, en Brasil los menores son instrumentalizados para el conflicto armado, para la proliferación de armas de destrucción masiva. Son instrumentalizados para la trata de blancas, la trata de personas, la prostitución forzada. Eh, Hay violencia sexual de manera desmedida. Entonces, a veces y hay un patrón hoy en día muy grande que es que con el tema de género las mujeres están hablando de que hace 10 años fueron abusadas, de que hace 20 años, ¿sí? Entonces, hace 20 años su papá, su mamá, su contexto educativo, sus docentes, sus profesores, sus directivos, sus coordinadores, no conocían ese contexto, ese factor, ¿sí? Dicen que a las mujeres hay que cuidarlas del embarazo y a los hombres hay que cuidarlos del consumo. A los hombres hay que cuidarlos de todo
Obviamente, excepcionalmente el embarazo, las mujeres hay que cuidarlas de todo con embarazo, con consumo de sustancias, con violencia sexual, ¿sí? Recuerden que si una persona no tiene acceso a la educación, tiene que tomar otras alternativas y a veces llega a las que no, a las que ese contexto social, personal, educativo no lo, no lo favorece. Y a veces hay personas que tienen la oportunidad de ir a ese entorno educativo, a la academia, y también desvían o se alimentan de ese factor negativo que les está ofreciendo ese medio, ¿sí? Entonces miren que hay unos elementos y todo juega de manera conjunta. Tengo, tengo 12 años, me estoy desarrollando, estoy hormonando, tengo amigos, tengo amigas, voy a la escuela, me influencian, mi papá le pega a mi mamá, mi hermano mayor consume drogas, me abusaron sexualmente, aparte de eso veo el TikTok y por ahí veo muchas otras cosas porque saben que también hay delitos cibernéticos por medio de esas fuentes hay pornografía infantil, ¿sí? Entonces, como no tengo supervisión, como tengo modelos negativos, como me estoy desarrollando, como ya estoy hormonando, como en mi casa no hay dinero, como por eso se dice medios de comunicación, ¿sí? Estoy en una familia disfuncional, nadie me escucha, en mi entorno educativo mis docentes no, no me prestan atención, no le tengo confianza a nadie, somos pobres, mi hermano lo reclutaron para el conflicto armado, o sea, miren que hay muchos escenarios en los que, aunque no lo creamos, este puede ser un factor o un traspié para que un menor sea infractor de la ley penal, ¿sí? La falta de supervisión, la negligencia. Hay muchos factores y todos estos tres factores juegan en conjunto y lo van haciendo de una manera progresiva, sistemática. Se va convirtiendo como en esa bola de nieve y se va madurando y se van inflando esos factores negativos, positivos, y entra lo negativo, lo positivo, y cierto. Entonces, esa criminología de la delincuencia infantojuvenil a qué nos hace, a qué nos invita a revisar estos tópicos, ¿sí? Los que somos padres, los que no, los que somos tíos, ¿sí? Porque estos pueden ser los móviles para que esos pequeños el día de mañana estén de cara a un sistema de responsabilidad penal, ¿sí? Hemos hablado de muchas cosas, del menor infractor, de la parte pedagógica, de esa criminología infantojuvenil, los factores que influyen en la comisión de los delitos de los niños, niñas y adolescentes. Pero entonces vamos a hablar de algo importante, ¿sí? Ya sabemos que no solamente tenemos ese desarrollo psicológico, la familia, el entorno social, todos esos factores como influyen, ¿sí? No, ya ese proceso de formación, esos factores de riesgo, esa vulnerabilidad, hay que traerla aquí al proceso penal, ¿sí? Porque si esos factores alimentaron el móvil para que ese menor infractor configurara un delito, su ruta procesal es diferente, su sanción es pedagógica, que ya lo sabemos. Hay unos operadores institucionales del sistema judicial penal juvenil que entran a jugar, ¿sí? Está la Policía de Infancia y Adolescencia, están las fiscalías especializadas, están los jueces de infancia y adolescencia, los defensores de menores o los defensores de familia, está el Ministerio Público también, ¿sí? Entra esa cantidad de instituciones a jugar ese papel importante, a ser parte de ese sistema judicial penal juvenil, esos centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación. Entonces miren que esos operadores institucionales, esos operadores del Estado se activan, ¿sí?
y son especiales. No a Pedro, que tiene 35 años, no lo va a capturar un policía de infancia y adolescencia y no lo va a judicializar un fiscal especializado. Ni el Ministerio Público va a ir a mirar si su tratamiento como menor es especial. Entonces miren que esos actores institucionales son especiales, son excepcionales, ¿sí? Ahora, esa ruta procesal y sancionatoria, vuelvo y les digo, son medidas cautelares restauradoras, medidas cautelares socioeducativas. ¿Se acuerdan que al principio yo les dije el componente social lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, ¿sí? Ese componente social aquí entra en esta ruta procesal. ¿Qué nos quiere decir? La parte social. Hombre, es un niño, démosle la oportunidad, terminemos de manera anticipada el proceso, impóngale una sanción socioeducativa. Yo como sociedad lo acepto de nuevo, porque es un niño, pero se lo acepto educado, pero se lo acepto con patrones de pedagogía, pero se lo acepto con patrones de mejoramiento que usted como Estado le compete mejorar la forma de pensar, obrar, proceder y decidir de ese niño que viene de esos tres contextos por los cuales él ha desarrollado su conducta punible, ¿sí? Otra cosa, el componente de política criminal, ¿sí? Sabemos que aquí entra la política pública criminal, ¿sí? Y la política pública criminal para los menores, vuelvo y les digo, no podemos hablar de resocialización, tenemos que hablar de prevención. Hay tres componentes en la política pública criminal para menores infractores de la ley penal y es la prevención, la reincidencia y armonización. Prevención de reincidencia y armonización. ¿Sí? Prever, educar. Voy a prever que él reincida y lo voy a armonizar con patrones de comportamiento socioeducativos, medidas restauradoras, medidas pedagógicas. Y si lo interno tiene que ser la última decisión, la última ratio, ¿sí? Sencillo. Vamos a ver ahora la ruta judicial y sancionatoria del menor infractor en Perú, ¿sí? Esto está contemplado en el artículo 186 al 241 del Código de los Niños y Adolescentes, ¿sí? Esos artículos fueron modificados por la Ley 2233 del Decreto Legislativo 1402. Vamos a hablar de esa ruta judicial y sancionatoria en Perú. Ya lo hablamos de una manera global en todos los países de Latinoamérica. Estos son los tres componentes esenciales. Por eso se dice elementos estructurales del proceso penal del adolescente. Siempre esos tres. Operadores judiciales especiales, una ruta excepcional, política criminal restauradora. Para todos, ¿sí? En Perú no es la excepción, ¿sí? No estoy diciendo que sea la excepción. Entonces, ¿qué pasa cuando un menor infractor comete una conducta punible y es menor de 18 años, obviamente, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay un operador judicial especial que hace una intervención, ¿sí? Hay una intervención policial y se hace una comunicación inmediata para que esos otros actores estatales se activen, ¿sí? Si un adolescente en Perú que tenga la edad de 14 a 17 años comete un delito, es intervenido inicialmente por la policía. Ese policía le informa de inmediato al fiscal de familia y seguidamente se le informan a los padres o a los tutores, ¿sí? Ahí interviene el policía, captura o interviene. Miren que aquí la calidad es diferente, no lo pueden capturar o no o jurídicamente no se llama capturar, interviene el agente estatal, interviene el policía, comunica, fiscal,
tutor, ¿sí? Esa detención no puede exceder de 24 horas, a no ser que ese menor tenga una orden judicial, que sea un caso grave, o sea, que haya una autorización judicial debidamente motivada para que su detención exceda de las 24 horas, ¿sí? Y desde ese preciso momento se le tiene que garantizar su derecho de defensa al menor, ¿sí? La segunda fase es la fase de investigación. Ya el policía informa al fiscal de familia. Entonces, ¿qué va a hacer ese fiscal de familia? Él va a revisar si esa intervención o esa detención fue legal, fue arbitraria, mira los elementos materiales probatorios, los recopila y ahí él va a tomar una decisión. Decide si inicia proceso penal o si, ¿cierto? Inicia el proceso penal, eleva el requerimiento ante el juez o si no, pues cierra y archiva el proceso. O si el fiscal ve que no puede iniciar no va a iniciar el proceso, no le va a elevar ningún requerimiento al juez, puede solicitar una medida de protección o una medida cautelar, unas reglas de conducta, por ejemplo, libertad asistida, sí. Él toma la decisión allí qué va a hacer con ese menor. En el evento en que el juez tome la decisión de iniciar un proceso penal, se inicia ante un juez de familia, un juzgado penal de familia, ¿sí? Juez penal de familia. Ese juez penal de familia, ¿qué es lo que va a hacer? Va a garantizar el debido proceso del menor. Siempre va a prevalecer ese interés superior del niño y siempre se va a procurar porque esa finalidad sea pedagógica, sea educativa. Y se pueden desarrollar algunas audiencias, en esas audiencias se pueden decretar pruebas, se pueden presentar los alegatos, allí en esa parte, allí puede participar el adolescente o el menor infractor en ese espacio judicial, ¿sí? Y finalmente, el juez ya, después de haber hecho todo, después de haber elaborado todo o haber impreso un tramo judicial con ese menor, ya él va a decidir, ¿sí? Si lo va a sancionar con una medida de internamiento o le va a dar una medida socioeducativa o lo va a amonestar. Recuerden que la causal de internamiento es la última ratio. Puede haber una amonestación escrita, puede haber una prestación del servicio a la comunidad, puede haber una libertad asistida o una causal de internamiento o la imposición de la asistencia a un programa pedagógico. El juez decide, ¿sí? 4 eventos. Intervención de la policía, informa al fiscal de familia y a los tutores. El fiscal decide si inicia o no el proceso. En el evento en que lo inicie, eleva la solicitud ante el juez penal de familia, se inicia el proceso, se imprime esa ruta judicial y el juez decide sobre el menor de carácter especial, sí, sanciones educativas, sanciones excepcionales, medidas de internamiento como última ratio, 4 rutas judiciales y sancionatorias, o 4 rutas, no, 4 eventos judiciales en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes en Perú, ¿sí? La exposición tiene un componente de derecho comparado, ¿sí? Vamos a hablar del derecho comparado, ese menor infractor de la justicia penal en los países de Latinoamérica. Y tenemos este cuadro, ¿sí? Voy a mover aquí. Eso. En Perú, la edad mínima para, para judicializar a un menor infractor de la ley penal empieza desde los 14 años, al igual que en Colombia y al igual que en Chile. Miren que en Argentina los menores no son judicializados desde la edad de 16 años porque allá el índice no es tan alto. Allá los menores
no tienen un índice alto de infringir la ley penal. Entonces no los judicializan desde una edad tan temprana como ocurre en México y en Brasil, que los niños son instrumentalizados, son reclutados, son vinculados al conflicto armado, los papás y los tutores, hasta, ¿cierto? O sea, hay una cantidad de escenarios trascendentales con los menores y el escenario es tan trascendental que no es una conducta punible cualquiera, no es el menor que va y como se los decía ahora, va y se hurta el yogur de la tienda o va y se roba el confite del supermercado, ¿sí? Los menores son muy vulnerables con temas de narcotráfico, armamento, mucho conflicto armado, mucho conflicto y los vinculan, como les digo, cierto, a grupos al margen de la ley, a cometer delitos casi que de lesa humanidad. Entonces, la intervención allá es más temprana en México y en Brasil, como lo pueden observar, ¿sí? Cada país tiene un sistema diferente. Miren que en Perú hablamos del sistema penal juvenil, en Colombia hablamos de nuestro sistema penal para adolescentes, sistema integral de justicia para adolescentes, cada uno tiene un nombre diferente. Son iguales el de Argentina y Perú, a pesar de que los menores son judicializados de una edad mínima diferente. Estatuto del Niño y del Adolescente y la Ley de Responsabilidad Penal para Adolescentes, ¿cierto? Cada una tiene unas medidas excepcionales o hay unas medidas pedagógicas, socioeducativas. Acuérdense que aquí la prisión es la última ratio, ¿sí? En Perú, en Colombia y en Chile, miren que los menores son judicializados a partir de los 14 años y miren que nuestras medidas y nuestras sanciones son muy similares. Por eso hablábamos de un proceso de desarrollo, por eso hablábamos de un proceso personal, porque entonces miren que si tenemos casi el mismo sistema, tenemos medidas socioeducativas, tenemos la amonestación, tenemos la internación en régimen cerrado como última ratio, como una causal excesiva, internamiento en centro juvenil, internamiento en centro de atención especializada, ¿cierto? Y miren que el enfoque es resocializador, reinserción social. Ahí le quise poner de pronto el nombre para que también vieran que era resocializador el enfoque sancionador para los menores infractores. Pero miremos ahora Argentina, ¿sí? Miren que ellos no son judicializados ni desde los 12 ni desde los 14, sino desde los 16 y miren que hay un tratamiento ambulatorio, ¿sí? El programa de ellos es preventivo, preventivo. Tenés 16, antes de que llegues a los 18 vamos a evitar que, ¿sí? Por eso se le llama eso un tratamiento ambulatorio. Vamos a intervenir antes de, ¿sí? Te vamos a ayudar antes de que cuando llegues a esa edad, infrinjas la ley penal, como allá la sanción es más severa, voy a prevenir, ¿sí? Y el enfoque de ellos es tan preventivo que miren que los sancionan desde los 16 años en adelante. No tienen un índice tan alto, pero Brasil y México sí. Miren que ambos tienen el sistema de ellos. ¿Me escuchan? Sí, Sí, se me fue doctor. el audio. Sí, doctor, se lo escucha Se me correctamente. fue el audio, se me fue. Listo, ahora sí. Perdón, se me había ido el audio. Les decía que miráramos en Brasil y en México. En Brasil y en México, miren que inmediatamente hablamos de miren que en Brasil se habla advertencia, ¿sí? Claro, los menores allá son instrumentalizados y en las favelas que llaman, en las favelas se ve mucho que los menores salen a cometer delitos, son enviados por sus padres, entonces hay una advertencia y como hay una advertencia y como hay
como hay un sistema trascendental y mientras más pequeños sean, más vulnerables son a infringir esa ley penal. Entonces miren que inmediatamente ellos hablan de internamiento en centro de reinserción, internamiento, libertad asistida, medidas de reparar el daño. O sea que ellos son más, intervienen más al menor, son un poco más invasivos a la hora de intervenir a ese menor, ¿sí? Internamiento temporal, enfoque educativo, a pesar de que el enfoque de ellos también es educativo, es restaurativo, es pedagógico, son un poco más, intervienen más al menor en el entendido en que para ellos el mecanismo o la causal de internamiento no es la última ratio, ¿sí? Ellos desde el primer momento pueden imponer que ese menor infractor pues esté de cara a la detención preventiva en establecimiento carcelario, ¿sí? Bueno, para terminar, acuérdense que estábamos hablando de un sistema reparador, pedagógico, restaurador. Como estamos hablando de la restauración, vamos a hablar de la diferencia entre la resocialización y la restauración, ¿sí? ¿Por qué vamos a hablar de estos dos conceptos? Porque miren que cada país de Latinoamérica tiene un enfoque, miren los enfoques, resocializador, restaurativo, educativo y restaurativo, integral, miren que Chile tiene un enfoque integral y restaurativo, o sea que el enfoque de ellos es educativo y restaurativo, ¿sí? Hay muchos enfoques, está restaurativo, educativo, integral y resocializador. 4 enfoques, pero vamos a ver los dos más importantes. Si es integral, tiene ambos conceptos. Si es pedagógico, es educativo. Hablemos de la resocialización y la restauración. Miren que la resocialización dice que el menor aprenda comportamientos correctos y se integre a la sociedad, que cambie las conductas, se tiene que prevenir la reincidencia, se le impulsa o se le encamina al tema de la educación, la academia, trabaje, estudie, ¿sí? Bien. Pero entonces el tema restaurativo dice reparar el daño causado a la víctima y a la comunidad y reintegración. Sos un menor de edad, cometiste un error, infringiste la ley penal, vamos a reparar el daño para que aprendas una lección y te vamos a reintegrar nuevamente, te vamos a dar la oportunidad, ¿sí? O te vamos a reintegrar después de que usted se eduque, después de que usted aprenda, después de que usted se capacite, después de que usted lo intervengan psicológica, sí, ya como les decía ahora, el juez cuando impone sus sanciones, habrá un equipo interdisciplinario, trabajador social, psicólogo, terapeuta. Por eso se habla de la mediación de actividades socioeducativas, ¿sí? Y que el adolescente aprenda la responsabilidad social. Es eso. Si en tu casa no te corrigen, el Estado te corrige y la sociedad te corrige, dándote la oportunidad de que te eduques, pero también de que repares el daño, ¿sí? Si tú como menor hurtaste ese reloj, lo vas a devolver y te vas a educar, ¿sí? Para que te puedas reintegrar, educado y con la lección aprendida, ¿sí? Va muy de la mano, se entrelazan mucho. ¿Cuál podría ser aquí la diferencia? Miren que la resocialización solamente es que el menor aprenda y se reintegre. En la justicia restaurativa está el componente de la víctima, el componente de la reparación integral a la víctima, está el componente educativo, el componente pedagógico, ¿sí? Acá solamente es aprenda, pero no te educamos. Por eso el concepto de resocialización va más enfocado hacia los mayores de 18 años. Infringiste la ley penal, vaya a prisión a aprender la lección, no te vamos a educar. Allá, mientras tanto, allá te pueden educar.
pero al menor no lo vamos a enviar a prisión, primero lo vamos a educar y lo vamos a reincorporar y le vamos a dar la oportunidad, ¿sí? Muchas gracias. Este era el tema que les tenía preparado para hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, pregunta, inquietud y tengo la respuesta, con muchísimo gusto. Y bueno, los escucho. Muchísimas gracias, doctor, por esta gran ponencia. En esta medida, estimados participantes, vamos a empezar la ronda de preguntas. Hemos dejado los lineamientos también en el chat de la sesión y vamos a trasladar primero las distintas redes sociales que se está retransmitiendo esta sesión. Nos dice Juan Pérez, muchas gracias, doctor, por su ilustrativa ponencia. Desde su experiencia en Colombia, ¿cuál considera que es el principal desafío al tratar la responsabilidad penal de adolescentes hoy en día? Bueno, el principal desafío, como en algún momento de la exposición se los dije, la unidad familiar, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Nuestro reto está en la casa, está en la familia, está en la unidad familiar, está en darles a nuestros hijos esos patrones de comportamiento que socialmente no se vayan a ver afectados y que el Estado no me lo vaya a corregir ni me lo vaya a educar, porque yo desde mi núcleo esencial, que es mi casa, yo lo voy a educar y yo le voy yo lo voy a orientar y me parece que ese es el foco principal, ¿sí? Me parece que ahí está el desafío, ¿sí? Porque el Estado viene a intervenir cuando ya infringió esa norma, cuando ya infringió esa ley, entonces hay que ir a la casa, hay que ir a esa unidad familiar y esa unidad familiar tiene que propender porque tenga lazos afectivos sanos, lazos sociales sanos, lazos académicos sanos, lazos personales sanos, ¿sí? Que su desarrollo integral también no se vea afectado. Entonces me parece que es la familia el reto que tenemos todos para evitar que uno de nuestros menores sea infractor de la ley penal. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta. Ana Flores nos dice, doctor, felicidades por su claridad. ¿Podría compartir alguna experiencia en Colombia exitosa en torno a los programas de prevención del delito juvenil que pueda ser relevante en el contexto? Bueno, yo en mi trayectoria como abogado defensor, en una sola oportunidad, tuve un proceso que a mí me llamó mucho la atención y era un proceso de extorsión. Era un menor, tenía 13 años en ese momento y él iba a una empresa de transporte a cobrarle vacuna a todos los conductores que hacían pues la salida y el ingreso del transporte. Y fue muy irónico porque, claro, el menor tenía 12 años, como lo pudieron ver en el cuadro aquí en Colombia, judicializan a los menores a partir de los 14 años. Entonces, es iniciar un proceso por medio de los padres, de los tutores, porque ese tratamiento es tan especial, ¿cierto? Entonces ya ese proceso ya no se convierte en penal, ya sería un proceso casi que administrativo de restablecimiento de derechos. Entonces los menores que yo de pronto he estado o he tenido procesos que de pronto he ejercido la defensa, nunca han sido, no es que aquí en Colombia el índice es más bien poco, ¿cierto? Tienen que ser menores de pronto muy reincidentes, muy reincidentes. He participado más que todo en procesos administrativos de restablecimiento de derechos, en programas psicológicos, de intervención psicosocial y de intervención educativa. Sí, es que aquí en Colombia nosotros no somos tan estrictos, digámoslo así, con los menores. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta. La doctora Sofía Mendoza nos dice, doctor, en Perú últimamente se bajó la edad para ser pasible de responsabilidad penal. ¿Considera que estos cambios van en contra de lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No, yo creería que no va en contra, no. Yo creería que va de acorde a la necesidad de cada país, ¿sí? Entonces, si en Perú hubo esa modificación es porque hay algún factor trascendental,
sistemático y repetitivo en el tiempo que tuvo la necesidad de esa modificación. Yo no soy partidario de pronto en que mientras más pequeños sean, menos intervenidos, ¿cierto? Mientras más pequeño no me toque, no. Mientras más pequeño hay que educar, hay que reparar, y me parece que ese sistema de responsabilidad, por ejemplo, en los países que lo tenemos de 14 años y de 16, sí, o sea, modificarlo de hecho hasta 12. Un niño a los 12 años tiene la capacidad de muchas cosas, ¿sí? Entonces, me parece que sí se puede modificar y que no iría en contravía de los derechos humanos, siempre y cuando, como les decía, se respeten esos principios, esos instrumentos, todo se haga en el marco de ese tratamiento especial y se eduque, ¿cierto? Entonces, no creo que vaya en contra de los derechos humanos, no. Muchas gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos indica Diego Castro, doctor, gracias. Una pregunta sobre la práctica. ¿Cómo se maneja procesalmente en Colombia la determinación de la edad del adolescente cuando existen dudas y qué implicancias tiene esto en la aplicación de la ley penal juvenil? Bueno, acá en Colombia inicialmente eso es lo que más o sea, siempre se hace una plena identificación del procesado o de la persona que está siendo investigada, ¿sí? Entonces hay algo que se llama la plena identificación, y en esa plena identificación se hace una verificación de datos. ¿Quiénes son tus papás? ¿Quiénes son tus progenitores? ¿Dónde vivís? ¿Dónde estudiás? ¿En cuál es tu contexto educativo? Entonces, es eso, se hace una verificación de derechos, y de hecho se levanta un acta de verificación de derechos donde se deja constancia de que todos los datos de ubicación, de localización del menor y de su tutor fueron verificados. Cierto, es eso. Ahora que la otra compañera me hacía la pregunta, ya me acordé, tuve un proceso que de hecho fueron 4 menores de edad que ellos fueron judicializados por hurto calificado y agravado y secuestro. Ellos pidieron un servicio de plataforma, tenían 17 años, piden un servicio de plataforma. eh, Le dicen al señor que sí, que haga la ruta. En medio de la ruta lo que hacen es que ya los niños iban armados, imagínense. Entonces, ¿qué hacen los muchachos? Los 4 niños, el que estaba armado le da un tiro en la pierna al conductor, el otro lo amarra y el otro dice que él va a conducir. O sea, un niño de 17 años al volante, el otro armado y el otro con el rehén, ¿sí? Y llegaron a un puesto de control y claro, la policía inmediatamente interviene. Por eso se habla de intervención. Lo intervienen, lo ponen a disposición del juez. Cuando nosotros llegamos a esa audiencia preliminar, el juez vuelve y verifica esos datos, vuelve y verifica, dice, bueno, vamos a verificar. ¿Y qué era lo que pasaba? Que ese día que cometieron el delito, uno estaba cumpliendo 18 años, el otro ya lo había cumplido hace un mes y los otros dos eran menores de 18 años. Entonces se van dos para el sistema de responsabilidad y se van dos para el sistema penal acusatorio, ¿sí? Los dos del sistema de responsabilidad penal, ¿qué creen ustedes? ¿Les imponen medida de internamiento, sí o no? Yo veo las manos. ¿Sí o no? Secuestro y hurto. ¿Qué creen? ¿Que sí o que no? Sí, a ellos les imponen medida de internamiento a ambos, ¿cierto? Son delitos graves, son delitos trascendentales. Entonces, miren que es un tratamiento especial, sí, es un tratamiento especial, no se les vulneró en ningún momento los derechos, se les dio buen trato, se les leyeron cierto, se les permitió la llamada. Entonces, miren que cuando fuimos a revisar ese entorno familiar, claro, la mamá había estado privada de la libertad, el papá estaba privado de la libertad por secuestro, vienen con unos patrones repetitivos. Entonces, no se trata de que mientras más pequeños no los pueda intervenir, no. Mientras más pequeños yo como Estado puedo intervenir de una manera especial. Si tenés 12 años, te educo, pero si tenés 16 años y cometiste un delito grave,
hay una causal de internamiento. Por eso los derechos internacionales de los derechos del niño, los derechos humanos, ellos nunca han declarado procedimientos con menores como un estado de cosas inconstitucionales, no. Al contrario, siempre esa protección especial se respeta, entonces no veo de pronto como problema. Aquí en Colombia, pues sí, somos más bien garantistas, somos más bien accesibles, sí, somos más educativos, no somos tan inquisitivos como Perú perdón, como en Brasil y en México. Como en Brasil, sí, en Brasil y en México son más fuertes con ellos. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su respuesta. Pasamos a las siguientes últimas preguntas. El doctor Roger Muchica nos dice, doctor, ¿qué opinión tiene respecto a que en Perú los adolescentes de 16 y 17 años son sancionados penalmente, al igual que los mayores de 18, pero hoy en día los jueces están aplicando control difuso? Me parece mal. Me parece mal porque hay una vulneración de derechos fundamentales, hay una vulneración de derechos constitucionales. Por eso hay un límite de edad, por eso está la cédula de ciudadanía, por eso está la mayoría de edad, ¿cierto? Y me parece que si les están dando a esos menores de 16 y 17 años un trato o los están sometiendo de 16 y 17 años a un sistema penal acusatorio, me parece fuerte, fuerte. Imagínese, un adolescente de 16 y 17 años en un establecimiento carcelario de detención preventiva, delicado, ¿cierto? Entonces vienen después esos organismos internacionales, viene la Corte, viene la Comisión y nos sancionan. Para mí, esa actuación es un estado de cosas inconstitucionales, ¿cierto? O sea, perdón, no puede ser así. Más fácil. Sí, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué puedo yo percibir? Vimos la criminología infantojuvenil. Hay que entrar a revisar qué está pasando con esos menores de 16 y 17 años en Perú, que están tan reincidentes, que están cometiendo delitos tan graves, que los están sometiendo a a un sistema penal acusatorio, como si fueran mayores de edad, cuando el tratamiento es diferencial, es especial, es pedagógico, cuando su causal de internamiento es la última ratio. Entonces, llegan a Perú, la comisión, auditan eso y lo sancionan, porque eso va en contravía de los principios constitucionales, de las garantías internacionales, de esos instrumentos internacionales, ¿cierto? No puede ser así, no puede ser así. Más fácil, se crea un centro de internamiento para menores de 16 y 17 años con delitos graves y se someten al proceso penal con causal de internamiento, con medida de aseguramiento por haber cometido el delito grave. Y si la pena máxima, un ejemplo, en Perú es de 8 años, vamos a aumentarla a 10 años porque es que estos menores de 16 y 17 años ya tienen la capacidad de cometer un delito, no los podemos premiar. Vamos a aumentar ese lapsus punitivo para castigarlos. O sea, optar por otras medidas antes que vulnerarles los derechos a ellos. ¿Sí me entienden? Sería lo ideal, pero delicado que menores de 16 y 17 años estén sometidos al sistema penal acusatorio, claro, o sea, y un filtro de constitucionalidad y legalidad ahí, hacer un control de legalidad. Se declara ilegal todo lo que la fiscalía pretenda, o sea, no, hay que replantear eso, hay que replantearlo, ¿sí? Y el Muy sistema bien. pero a mí me gusta, pero ahí tienen que replantear esa parte porque no. Internacionalmente no está bien y claro, cierto. Y los jueces también lo saben, pero entonces hay que ir a hacer ese estudio criminológico de esos menores de 16 y 17 años, unas medidas para ellos más severas o incorporar en esa carta punitiva, en esos delitos prohibidos, e incorporar otros más, hacer aumentos de penas, medidas de internamiento más severas,
otras medidas más severas para los menores en el marco de lo pedagógico, ¿cierto? Sí, hay que evaluar eso. Muchas gracias, doctor, por su opinión. Pasamos a la siguiente pregunta. El doctor Andrés dice, doctor, en su opinión, en el Perú el enfoque es de resociabilización del adolescente. ¿Quiere decir que estamos fuera de los instrumentos internacionales donde el enfoque debe ser restaurativo, educador o integral? No, no es que estén de pronto por fuera de los estándares internacionales, no, no. Lo que pasa es que, miren, vamos a volver aquí a esta diferencia entre resocialización y restauración, ¿cierto? Miren que en el tema de la resocialización no vemos el componente pedagógico ni educativo, sino que se habla de evitar esa reincidencia, ¿cierto? Y dice internamiento, libertad asistida, formación laboral y educación. O sea, si están presos es que se educan y trabajan. Si no, no. Entonces, en Perú, cuando ese menor infractor, cuando ese menor infractor de la ley penal está de cara al proceso penal, sí hay un proceso educativo, claro, hay una medida educativa, pero no es tan trascendental como en otros países, como por ejemplo en Chile, dice programas de reinserción social, allá los menores van a la psicología, van a odontología, van a medicina general, o sea que miren que van a un programa de desarrollo integral, ¿cierto? Por eso se dice enfoque integral y restaurativo. No solamente te vamos a enseñar, te vamos a mandar al médico a enseñarte educación sexual, te vamos a enseñar matemáticas, te vamos a enseñar cultura, te vamos a enseñar, ¿cierto? O sea, lo llevan más allá de prevención en el delito, ¿sí? Entonces, Perú, bueno, sí, eduquémoslo ya, ¿cierto? Eduquémoslo para que el tema restaurativo tiene el componente educador o pedagógico más arraigado. El menor infringió, eduquémoslo. El menor cometió un delito, no lo internemos, eduquémoslo. El menor cometió ese delito o lo vamos a reincorporar socialmente, primero démosle la academia, ¿cierto? Es eso. En México, claro, son tan severos y los educan, ¿cierto? Pero no es que estén por fuera o que no tengan un enfoque internacional o de derechos humanos, no. De pronto no hemos madurado tanto esas medidas socioeducativas para evitar que cuando esos menores lleguen allá a los 16 y 17 años no los tengamos que someter a un proceso, a un sistema penal acusatorio, ¿cierto? Entonces, por eso, miren, fortalecer más esas medidas socioeducativas, pedagógicas. En Brasil, por ejemplo, ¿qué pasa? Mire que hablan de unos servicios comunitarios. Menor, cometiste el delito, venga usted, venga su papá, vengan sus tutores, te voy a educar, pero también vas a ir a educar a la calle. A que eso que vos hiciste, vas a ir a, y que aprendiste, lo vas a ir a enseñar allá, vas a ir a sembrar allá una semilla. En Perú no pasa eso. Acá en Colombia sí. En Chile pasa mucho, como les digo, yo he participado en muchas, en la construcción judicial del del sistema penitenciario y de ejecución de penas allá, y allá han fortalecido mucho el sistema de responsabilidad con eso. Menor, infringiste la ley, ¿qué aprendiste? ¿Aprendiste esto? Vas a irlo a replicar en compañía de tus padres y de tus tutores, que también tienen que venir a ese proceso de supervisión. Entonces, en Perú no tienen de pronto tan madurado eso, ¿sí? Yo creería que podrían fortalecer las medidas socioeducativas y las causales de internamiento, ampliarlas, para evitar que esos menores se sometan al sistema penal acusatorio, que es muy severo, ¿cierto? Pero no, no me parece que estén por fuera de los derechos humanos o que no tengan ese componente, no. Sí lo tienen desde otro punto de vista, ¿cierto? Lo pueden madurar, lo pueden desarrollar más e incorporar en el sistema. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su respuesta. Pasamos a la última pregunta, la doctora Elvira Sarmiento, que nos dice, doctor, muy interesante su exposición. Me gustaría saber qué diferencia hay entre la ruta judicial de Colombia con Perú y Perú entonces.
Bueno, acá en Colombia, cuando el menor infringe la ley, hay unos delitos que ya nosotros sabemos, digámoslo, de entrada, si cometen esos delitos, hay medio de internamiento: extorsión, secuestro, homicidio, desplazamiento, delitos de lesa humanidad. Los demás delitos, participa Bienestar Familiar, participa el Ministerio Público, hay programas educativos, hay programas de psicología, hay programas de intervención psicosocial, los niños van a audiencia, los niños van a programas. Esos programas educativos son con psicólogos, con trabajadores sociales, con pedagogos, con terapeutas, les enseñan temas espirituales, les enseñan de Dios, les enseñan, cierto, muchas cosas, les muestran la cárcel, les muestran, hay unas medidas y les dicen como, si usted sigue cometiendo esto, mira el contexto al que se puede enfrentar más adelante, por eso te vamos a educar, ¿cierto? En Perú no pasa tanto eso, ¿cierto? Sí hay unas medidas socioeducativas que se pueden fortalecer, ¿cierto? Pero entonces en Perú el común denominador es reseñar al menor de 16 años, porque veo pues como con la, sí, con lo que me están compartiendo, que esos menores de pronto de 16 y 17 que han cometido de pronto delitos tan trascendentales y los someten a un centro de internamiento o a un centro carcelario. Pero entonces en Perú son más de la amonestación, del llamado de atención por escrito, de que te voy a dejar salir, pero te voy a dejar aquí la anotación, de que no te voy a internar, pero voy a llamar a tu papá a ponerle la queja y a dejarte aquí una carpeta, ¿cierto? Aquí en Colombia somos más pedagogos, más educativos. Acá en Colombia nosotros cuando hay un menor infractor, se vinculan a los tutores y a los padres y se verifica el niño en qué colegio estudia, de qué horario. En el colegio se verifica si se está asistiendo. Allá debe haber psicólogo que lo esté interviniendo. Nosotros también lo intervenimos. Deben venir los papás, deben venir los niños, deben venir toda la familia. ¿Sí? Entonces hay un proceso educativo mucho más largo y mucho más trascendental y hay un proceso administrativo de restablecimiento de derechos también. Se activa otro proceso. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. En esta medida hemos finalizado la presente sesión. En principio, felicitando al doctor Jorge Luis Valencia Areiza por esta magnífica ponencia de responsabilidad penal de adolescentes, perspectivas desde la experiencia latinoamericana. Doctor, le agradecemos por esta magnífica sesión. Doctor, ¿alguna última palabra para despedir esta sesión, por favor? No, darles las gracias a todos, espero que les haya gustado, espero haber de pronto cumplido muchas de sus expectativas, espero que me den nuevamente la oportunidad, nos volveremos a ver y bueno, muchas gracias a todos por su participación.